Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos considerando el extraordinario ministerio del apóstol Pablo en la gran ciudad de Éfeso. Estamos mirando con atención lo que allí aconteció, siguiendo la guía que nos trae este gran historiador de la iglesia primitiva que fue Lucas. Y sabemos que él está también guiado por el Espíritu Santo del Señor para relatar aquello que es importante para nuestra vida espiritual hoy en día. Y consideramos en esta ocasión versículos 6 y 7, pero leemos desde el primer versículo recordando lo que nos dice Lucas. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y la pregunta que podemos hacernos, y la pregunta que muchos se hacen hoy en día es: ¿fue Pablo un auténtico apóstol de nuestro Señor Jesucristo? Seguro que algunos habéis escuchado esto. Sí, Pedro y Juan fueron auténticos discípulos de Cristo Jesús, apóstoles. Fueron personas que pasaron tiempo con él, fueron reclutados como sus discípulos por el mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué del apóstol Pablo? Podemos decir que fue un apóstol a la misma altura que Pedro y Juan, por poner algún ejemplo. Esto es algo que muchas personas están diciendo hoy en día. Está diciendo que cuando miramos los escritos del apóstol Pablo, cuando miramos sobre todo las epístolas, las cartas, es como si el apóstol Pablo recreara un nuevo cristianismo. Hay una diferencia entre aquello que predicaban Pedro y Juan y lo que anuncia el apóstol Pablo. El auténtico creador del cristianismo tal y como lo entendemos hoy en día es el apóstol Pablo. Y por tanto se nos está diciendo por muchos de que realmente hay dos maneras de entender el cristianismo. Quizás aquellos primeros discípulos primitivos que estaban con el Señor Jesucristo, Pedro y Juan. Y otra manera de entenderlo sería la que tenía el apóstol Pablo. Incluso algunos pueden decir que él ha cambiado, el apóstol Pablo cambió lo que significaba aquel Jesús que conocieron Pedro y Juan en la carne. ¿Cómo podemos entender estas cosas y por qué es importante que podamos responder a preguntas como estas? En primer lugar, por la realidad de que hay muchos a nuestro lado que vienen con esa objeción, pero Lucas parece anticipar la realidad de lo que significaba ese ministerio del apóstol Pablo, la novedad del mismo por medio de lo que encontramos aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos de vosotros conocéis o recordaréis cómo realmente el libro de los Hechos de los Apóstoles está realmente centrado solamente en algunos de los discípulos, algunos de los apóstoles del Señor Jesucristo. No se habla realmente del ministerio de muchos de estos apóstoles, pero en la primera parte encontramos que fundamentalmente se nos habla del ministerio del apóstol Pedro. Pedro es el protagonista de la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en la segunda parte estamos encontrando cómo realmente ese lugar es tomado por el apóstol Pablo. Pablo es aquel que protagoniza todo lo que es la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. No quiere decir que los otros apóstoles no hicieran nada mientras tanto, pero sí tenemos que notar que bajo la providencia de Dios el Espíritu Santo inspiró que fuera el
apóstol Pablo y su ministerio lo que permaneciese como ese testimonio también de la iglesia primitiva. Y por tanto, Lucas está mostrándonos aquí, por medio de lo que aconteció, no simplemente el hecho mismo de que estas cosas así pasaron, porque ciertamente estas cosas así acontecieron, sino que quiere que nosotros como cristianos podamos entender lo que está también pasando por medio del apóstol Pablo. Después de todo, esto tiene que ser dicho porque Pablo, y hemos estado leyendo como en Éfeso había discípulos de Juan el Bautista, no estuvo con Juan el Bautista, de hecho no estuvo tampoco con el Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra. ¿En qué sentido? Entonces el apóstol Pablo puede ser considerado un apóstol de Cristo Jesús. La respuesta que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mismo se apareció al apóstol Pablo. Pablo fue hecho, por tanto, testigo de la resurrección de Cristo Jesús juntamente con los 12. Y es que se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que para ser un apóstol era necesario haber sido hecho testigo de la resurrección de Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pablo fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por eso es un apóstol que es situado al mismo nivel que el resto de los apóstoles. No debemos pensar que Pedro y Juan están en un pedestal más alto que el que ocuparía el apóstol Pablo. Todos ellos son apóstoles con la misma autoridad y dignidad. Y encontramos como Lucas, aquí en el desarrollo de lo que es la iglesia primitiva, nos va a llamar la atención sobre ese llamamiento único y especial que recibió también el apóstol Pablo de parte del Jesús resucitado. Y por tanto, la comisión que tiene el apóstol Pablo es la misma comisión que tienen todos los demás apóstoles. Esta es una manera de verlo, ciertamente, que nos está trayendo el libro de los Hechos. Pero en esta ocasión, esta tarde, me gustaría que pudiéramos pensar en cómo Lucas, aquí en este pasaje concreto, en el ministerio de Pablo en la gran ciudad de Éfeso, pone de manifiesto cómo Pablo es exactamente un apóstol como Pedro y como Juan. Esa es la pregunta que vamos a contestar en esta tarde. ¿Cómo sabemos que es un apóstol? Se lo puedo decir así con todos los galones, ¿no? ¿Cómo podemos estar persuadidos de la realidad de que Pablo es un apóstol? Y la manera en que Lucas lo pone de manifiesto es algo que tiene que ver con lo que aconteció de una manera histórica y fehaciente allí en Éfeso. Se nos dice que, versículos 5 en adelante, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y esto es lo interesante, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Por qué diría esto Lucas acerca de aquellos discípulos de Juan que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, pero que además el apóstol Pablo puso sus manos sobre ellos, viniendo sobre ellos, dice Lucas, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban? ¿Por qué dice esto? La razón que lo dice es obvio, en primer lugar, como estoy poniendo de manifiesto, porque esto así aconteció. Lucas es un historiador riguroso, nos está trayendo hechos. El cristianismo no es simplemente una filosofía de vida, sino que se basa en cosas que han acontecido. Los apóstoles son testigos oculares de aquello que tuvo que ver con el Señor Jesucristo y con la realidad de lo que significa el Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo más que simplemente el relato de algo histórico. La manera en que se está destacando esto es precisamente porque por lo que pasó por la imposición de las manos del apóstol Pablo sobre aquellos discípulos de Juan el Bautista, se está poniendo de manifiesto que
Pablo es un apóstol como los demás apóstoles. Y esto lo hacemos precisamente, lo miramos a la luz de lo que ya nos ha relatado Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Si miráis en el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontraréis allí también otro ministerio extraordinario en otro lugar que se llama Samaria. En Samaria se nos dice que Felipe, el evangelista, estuvo anunciando a Cristo Jesús y hubo una gran multitud de personas que se convirtieron al evangelio. Dice allí en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero lo que debemos de notar es que dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Samaria, ¿no? Esta región, este lugar tan curioso que nos relatan tanto los evangelios como incluso los libros históricos del Antiguo Testamento acerca de esa mezcla, de ese sincretismo religioso, esa mezcla de judaísmo y paganismo que reinaba en este lugar, esa enemistad tan profunda que había entre los samaritanos y los judíos. Sin embargo, recibe el evangelio. ¿Pero por quién lo recibe? Lo recibe por medio de Felipe. Y cuando los apóstoles, ¿verdad? Lo que aquí se nos está diciendo, oyen que han recibido el evangelio, envían a quiénes, a Pedro y a Juan, dos de los apóstoles, dos de los 12, porque no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, pero les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Notad lo que nos está diciendo Lucas, la conexión que hay entre el Espíritu Santo y los apóstoles, Pedro y Juan. Pedro y Juan ponen las manos y el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Esto también aparece de una manera muy curiosa en casa de este Cornelio, y eso es lo que estábamos leyendo hace unos momentos. Notad cómo aquí lo presenta Lucas. Mientras Pedro anunciaba a Cristo Jesús, en este caso es Pedro como apóstol, que está dando testimonio como apóstol de quién es el Señor Jesucristo. De hecho, esto es algo que él lo señala con toda claridad cuando dice en el versículo 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. Y luego dice también que una vez que se fue levantado de los muertos, somos testigos, los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y ese testimonio que consiste en que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Una vez que esto ha sido puesto de manifiesto, es decir, hay una predicación apostólica, una predicación por parte de Pedro, de quién es Cristo, dice Lucas, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos, perplejos, de que también sobre los gentiles, es decir, los no judíos, se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por tanto, ¿qué es lo que nos está indicando Lucas aquí? ¿Qué pasó en Éfeso? Notad que lo que se nos dice es que el apóstol Pablo también, al poner las manos sobre aquellos discípulos de Juan el Bautista que había en Éfeso, ellos recibieron el Espíritu Santo. Por esas señales que acompañaban, hablaban en lenguas y profetizaban, traían
la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Lucas nos está transmitiendo fundamentalmente? Nos está diciendo Pablo es un apóstol exactamente igual que Pedro y que Juan. Por la misma predicación del apóstol Pablo, viene, como por la predicación de Pedro y de Juan, el Espíritu Santo. Y esto es fundamental, que nosotros lo podamos entender, porque nos está mostrando la realidad de que el testimonio que nos trae la Escritura, y sabemos que el Nuevo Testamento tiene una gran parte de escritos del apóstol Pablo, tiene exactamente la misma autoridad que el resto del Nuevo Testamento. Por tanto, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, estamos diciendo, esto tiene el sello divino. ¿Por qué? Porque por medio del anuncio de Cristo Jesús que realiza Pablo, el Espíritu Santo de Dios también viene sobre aquellos que lo reciben. Esto es fundamental. Esto es fundamental para nosotros porque tenemos que darnos cuenta de que ese testimonio de Pedro y de Juan y de Pablo, que es exactamente el mismo, es el que ahora tenemos recogido en el Nuevo Testamento. Y esto es importante porque esta acción que obviamente tenía lugar de una manera física y real por medio de esa imposición de las manos por parte de Pablo o de Pedro o de Juan, es algo que acontece a nosotros hoy en día por medio de esa exposición de la misma Escritura, por medio de la propia palabra de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos interesa recalcar en esta ocasión. La gran evidencia de que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados, de que hay perdón de pecados por la fe en aquel que murió en aquella cruz. La gran evidencia de que Cristo Jesús está vivo, que resucitó de entre los muertos. La gran evidencia de que este Jesús no solamente resucitó, sino que fue llevado arriba, ascendió. La gran evidencia de que ha recibido todo honor y toda gloria y que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas es la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por tanto, la señal de la nueva dispensación cristiana, este nuevo tiempo en el que vivimos. Eso es lo que señala también, como sabemos, el libro de los Hechos al mismo comienzo, en el día de Pentecostés. ¿Qué aconteció? Cristo Jesús envió su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que fue manifestado por medio del anuncio de Cristo Jesús por parte de Pedro y del resto de los apóstoles por medio de aquellas lenguas. Esa realidad, por tanto, que está señalando el mismo apóstol Pedro, que apunta al hecho de que Cristo Jesús está exaltado y coronado, que verdaderamente hay un camino de perdón de pecados para cada uno de nosotros, para todos aquellos que se arrepientan y acudan a Cristo Jesús. Y la evidencia es el Espíritu Santo. Esa es la edad en la que nosotros estamos viviendo, la edad del Espíritu Santo. Y por tanto, lo que nos está diciendo aquí es que esa experiencia del Espíritu Santo, que es la marca de lo que es el cristianismo, también es experimentada por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, por medio de todo lo que Pablo nos escribe acerca de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que aquellos discípulos de Juan el Bautista, bautizados ahora en el nombre del Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo por el ministerio del apóstol Pablo, tú y yo ahora, al escuchar el anuncio del Evangelio por parte de las Escrituras del Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Pablo, también recibimos el Espíritu Santo. Eso es lo que le interesa fundamentalmente resaltar a Lucas. Ese Espíritu Santo es aquel agente que actúa en toda la
dispensación cristiana. Es el Espíritu que está con nosotros hoy. ¿Cómo viene ese Espíritu Santo? La evidencia de ese Espíritu Santo es múltiple. Tenemos que darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo lo puso de manifiesto en el Evangelio de Juan. Ahí tenemos otro gran testimonio apostólico acerca de la realidad del Espíritu Santo. Dice allí que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La evidencia del Espíritu Santo, paradójicamente para muchos, es que nos hace sentir mal. Realmente nos hace vernos a nosotros mismos como realmente somos delante de Dios. No como nos gustaría a nosotros que nos vieran otros, sino como verdaderamente aparecemos delante de Dios. La presencia del Espíritu Santo, por tanto, en primer lugar, es una presencia incómoda, porque te revela tu pecado, te revela tu culpa, te revela que estás perdido, te revela algo que a los seres humanos nos pone particularmente nerviosos. El hecho de que no todo está bajo nuestro propio control, que realmente todo no depende de nosotros. La salvación, nos revela el Espíritu Santo de Dios, no está en nuestras manos. Solo Dios puede salvarnos. El Espíritu Santo hace algo extraordinario. Nos hace ver que, a diferencia de lo que enseñan las religiones de este mundo, que al final simplemente son invenciones humanas, la salvación es por la pura gracia de Dios. Solo Dios puede tomar la iniciativa para nuestra salvación. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede mostrarnos la necesidad que tenemos del Señor Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra que nosotros tenemos que experimentar. Esa es la obra de la que habla constantemente el apóstol Pablo en sus escritos, y que por tanto es fundamental que nosotros podamos apreciar esa autoridad que tiene el apóstol Pablo para mostrarnos cómo viene ese Espíritu Santo a nosotros. Cuando dice, por ejemplo, en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Si alguien habla abundantemente del apóstol, del Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que nos dice? El Espíritu Santo viene, en primer lugar, como un espíritu de esclavitud. Te hace ver tu pecado, te hace ver tu maldad, te hace ver que realmente eres más malo de lo que jamás podrías haber pensado. Te hace temer el justo juicio de Dios por tu mal, por tu pecado. Pero cuando nos encuentra y nos lleva a esa circunstancia, ese espíritu viene también a nosotros como ese espíritu de adopción. Es decir, como ese espíritu que nos muestra que tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único que puede tratar de una manera suficiente y final con nuestras culpas. El único que puede perdonarnos, porque es el único, el Dios y hombre, que murió en una cruz a favor de pecadores como nosotros. Lo pongo de otra manera. Si tú eres consciente de tu pecado en esta tarde, si tú eres consciente de la suficiencia de Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, esa es la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la realidad del Espíritu Santo la que nos revela estas cosas. Solo el Espíritu nos hace experimentar estas cosas. Déjame que lo ilustre de una manera que creo que todos podemos entenderlo. ¿Cuál es el matiz que trae el Espíritu Santo? El matiz que hace toda la diferencia, por supuesto. ¿Qué es lo distintivo del cristianismo? Porque en una acción como esta hemos escuchado tantas veces cosas parecidas, ¿no? Nos suena la palabra gracia, nos suena ciertamente la palabra Jesús y Señor. ¿Es esto de lo que estamos hablando en esta tarde? No, estamos hablando de algo distintivo. Estamos hablando de algo que trae el Espíritu Santo particularmente, que viene y que se nos comunica por la enseñanza de la Escritura, por la enseñanza apostólica de Pablo, de Pedro y de Juan, que tienen todos ellos autoridad. ¿En qué consiste ello? Es la diferencia que hay
entre haber oído hablar de la nieve y tocarla. ¿Habéis tocado la nieve? O, pensadlo, haber oído hablar de la dulzura de la miel o probarla. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es traer la experiencia real de quién es Cristo Jesús. Y por tanto, lo que el cristianismo nos está trayendo no simplemente es una noción, una idea de estas cosas, porque eso lo dicen otros también, lo pueden decir otros, sino que por medio del Espíritu Santo se nos comunica esa dulzura, esa realidad, esa experiencia de Dios en Cristo Jesús, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso, cuando hablamos de la convicción de pecado, cuando hablamos de la confianza en Cristo Jesús como un Señor y Salvador, no simplemente te estoy diciendo, tienes una idea de estas cosas, sino lo has experimentado como aquel que ha bebido agua y sabe lo que es cuando está sediento calmar la sed con el agua. ¿Sabes algo de estas cosas? ¿Has experimentado estas cosas? Eso es el cristianismo. El cristianismo es la realidad del Espíritu Santo transmitiéndonos quién es Cristo Jesús para nosotros. Es la realidad de que encontramos esa satisfacción final en la persona de Cristo Jesús. Es el hecho de que Él da el sentido auténtico a nuestra vida. ¿Qué es Cristo para ti? Él es el que llena completamente tu ser. Es lo mejor que te ha pasado jamás. La confianza en Él, incluso en medio de las tribulaciones y la dificultad de esta vida, es lo mejor que jamás te ha podido acontecer. Hay una realidad de esto en tu vida. Esto es la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esa realidad del Espíritu Santo, nos está diciendo aquí Lucas, ese gustar y ver que el Señor es bueno, como dice en el Salmo 34, solamente puede ser experimentada por la enseñanza apostólica. Es decir, por estar expuestos al Nuevo Testamento, a la predicación de la palabra de Dios. Si tú quieres experimentar la conversión, si tú quieres experimentar la suficiencia y la plenitud, el sentido de tu vida, entonces tienes que recurrir a esos escritos que tienen el sello divino porque nos han sido transmitidos por aquellos que fueron hechos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellos está de una manera inminente el apóstol Pablo. Si queremos conocer más del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces tenemos que recurrir a las Escrituras. Tenemos que ser asiduos, estudiar la palabra de Dios, escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque esa realidad apostólica es la que se nos va a transmitir por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que podemos estar seguros de que está con nosotros porque va a centrar nuestra atención en Cristo Jesús mismo. Esa es la evidencia, esa es la manera en que se recibe el Espíritu Santo, es por Cristo Jesús mismo. ¿No es eso acaso lo que encontramos en aquel primer sermón de la era cristiana, al que ya he aludido hace un momento, en Pentecostés, cuando se manifiesta por primera vez en ese sentido de la era cristiana la presencia del Espíritu Santo, y se nos dice que ese Espíritu Santo ha venido porque Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios y ha recibido del Padre una promesa, la promesa del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ha sido derramado sobre vosotros. Y la evidencia de ese derramamiento, notadlo bien, como decíamos hace un momento, es que se compungieron de corazón, se afligieron en lo más profundo de su ser y dijeron, ¿qué haremos? Y Él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo abundante de Dios del Espíritu Santo. Esa realidad
que nos está mostrando que Cristo Jesús está exaltado, que Cristo Jesús reina sobre toda realidad y que el cetro de su reino es empuñado por ese Espíritu Santo que lleva a cabo su voluntad conforme a la enseñanza de su propia palabra. Y por tanto, se nos llama a confiar en ese Cristo auténtico, el único Cristo en el que podemos poner nuestra confianza. Y por eso es tan importante escuchar que Pablo es un apóstol, al igual que Pedro y que Juan, porque Pablo nos está trayendo por medio de su enseñanza que tú y yo ahora podamos también recibir el Espíritu Santo. ¿Conoces tú esa realidad del Espíritu Santo? ¿Conoces algún atisbo de esto? ¿Cómo tu alma se ha conmovido por las cosas de Dios? ¿Cómo hay una experiencia profunda en tu alma, en tu ser, en tu hombre interior, de la realidad de que eres un pobre y perdido pecador, pero que Cristo Jesús es un Salvador suficiente para todos nuestros pecados? ¿Has acudido a ese Cristo Jesús, ese Cristo apostólico, ese Cristo real y verdadero, exaltado, y has confiado en Él para ser salvos? Esa es la experiencia que debemos buscar. Y esa experiencia solamente se puede obtener por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Si queremos el Espíritu Santo, tenemos que buscar la palabra apostólica. Tenemos que poner nuestra confianza en aquel que anuncian los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. La realidad de que hay una salvación en Cristo Jesús para todos aquellos que invocan su nombre. La realidad de que ese evangelio también ha llegado a nosotros. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando iba a ascender a los cielos, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Éfeso, nos está diciendo la Escritura, está significando bajo esa predicación del apóstol Pablo ese último lugar de la tierra. El evangelio ha llegado hasta Éfeso y la realidad de ese evangelio que se anunció allí en Éfeso es que también ha llegado a nosotros hoy en día. Estas cosas han sido escritas para que nosotros también, que vivimos en esta época, que vivimos en estos últimos lugares también de la tierra, a los que ha llegado el evangelio, podamos estar persuadidos de que ese mismo Cristo Jesús y ese mismo Espíritu Santo están exactamente con nosotros como lo estuvieron, como lo estuvo con aquellos discípulos en Éfeso. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos con nosotros la palabra apostólica, el fundamento apostólico, la palabra del apóstol Pablo, la palabra del apóstol Pedro, la palabra del apóstol Juan, que nos lleva a tener exactamente la misma experiencia que ellos tuvieron. No es ese el gran testimonio. Hemos leído, hemos hablado de Pedro, de Pablo, pero también de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Quiénes son estos? ¿Los apóstoles? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Dice quién? Juan. ¿Para qué? Para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La experiencia apostólica de la comunión con el Padre y con el Hijo está ahora también
a nuestra disposición la misma experiencia apostólica, la misma experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está glorificado, porque el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu del que nos habla la Escritura, que nos transmiten los apóstoles. Por tanto, somos llamados a gloriarnos en estos días en los que estamos viviendo. Estos son los días del Espíritu Santo. Estos son los días de la salvación, los días del gozo, los días de la presencia del Espíritu también con nosotros en la aflicción, en la prueba y en la debilidad. Días de salvación, días de esperanza, días que anticipan aquel glorioso momento en el cual estaremos con Cristo y con toda su Iglesia para siempre en su presencia. Quiera Él que podamos disfrutar, que podamos anhelar, que podamos buscar más de ese Espíritu Santo por la enseñanza apostólica, por la fe en Cristo Jesús. Amén.